Pero para saber un poco más de lo que ocurrió, ¿no?, en esta jornada caliente del último martes, vamos a hablar con la diputada Lorena Villaverde, que es una legisladora de la Libertad Avanza de Río Negro. Lorena, ¿cómo estás? Te hablan Carlos Galván y Emiliano Russo. Hola Carlos, buenas noches Emiliano, buenas noches a toda la audiencia también. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Bueno, me alegro. En primer lugar, te quería preguntar, ¿cuál fue tu sensación el martes? Había cuenta que el viernes se había logrado la votación en general, se había aprobado, ¿no?, se ha dado la media sanción a esta ley bases a nivel general, y bueno, quedaban artículos bastante polémicos, pero bueno, en teoría había conversaciones con los principales bloques aliados. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Te sorprendió lo que pasó o creías previsible? ¿O lo creías previsible? Nosotros veníamos todo el tiempo, albergando por supuesto la esperanza de que esto saliera, pero siempre pensando en que también existía la oportunidad o la posibilidad de que tuviera que ir o a comisión, o en su defecto no pasara, o que se desglosara y demás. O sea, con lo cual, de alguna manera barajábamos varios planes, A, B, C y hasta el Z, entiendo. Por supuesto que no deja de uno sorprenderlo, porque tener esa experiencia, entendiendo que la verdadera necesidad y la realidad que hoy amerita ser atendida es la de los argentinos que están por debajo de la línea de pobreza, que si vamos a juzgar un poco los números con los que nosotros hemos recibido el gobierno hace 58 días atrás, estamos hablando de 21 millones de pobres. Estamos hablando de una inflación anual que superó a todos en el mundo, que arribó al 211,4%. Entonces, eso un poco a uno lo sorprende, porque entendiendo esto, o haciendo esta lectura, entiendo que la casta o estos políticos enquistados en el poder se han puesto en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Y lo que sí entiendo también, que esto sucedido el martes produce un gran respaldo de la gente a nuestro presidente. Esto también la gente lo vio, es un escenario de debate en Argentina que no lo tuvimos en los últimos 40 años de democracia, porque el ejercicio pleno, partiendo de una ley de base y punto de partida que involucraba alrededor de 700 artículos, terminar elevando uno con un dictamen favorable en 400, me parece que se escuchó a toda la sociedad civil en sus distintas expresiones, y hemos revisado, corregido, intervenido cada párrafo, cada artículo, y otros que por supuesto tenían que ver con la sustancia de la ley, que, como lo dijo en reiteradas oportunidades nuestro presidente, no estaba dispuesto a negociar. Y en eso es que la casta política no fue votada por el pueblo, por el contrario, el pueblo votó el cambio, y vamos a seguir honrando con nuestras acciones la voluntad que la mayoría de los argentinos expresaron en sus urnas. ¿Y a qué bloques, digamos, asemejás a la casta, en este caso, digamos, los que participaron de este debate fallido en diputados? Bueno, a ver, ustedes mejor que yo seguramente, porque yo soy relativamente nueva en política, más allá de, bueno, haber atravesado 30 años en el sector privado, lo hace uno casi experto, te diría, porque uno se tiene que resignificar permanentemente y ser muy certero en las decisiones que toma, siempre leyendo y teniendo el manual de instrucciones de lo que va sucediendo en la Argentina para no volcar, ¿no? Yo cuando refiero a qué sector de la casta, nosotros tenemos que ser, en este sentido, muy precisos. O sea, esta es la crisis más profunda de nuestra nueva historia democrática, y es producto del desastre que hicieron con el país los que nos gobernaron hasta hace 2 meses, que están sentados ahí en una banca enfrente justamente a nosotros, los de la Libertad Avanza, y algunos de sus aliados como Frente de Izquierda. Ellos en todo momento nos daban cátedra con relatos puros, porque ninguno tenía una sustancia de haber producido en el país una verdadera transformación. Si no, estaríamos hablando de que nos dejaron
en esos derechos humanos que defienden, que no sé cuáles son los derechos humanos que defienden cuando nos dejan el 50% de pobreza, un 10% de indigencia y donde 6 de cada 10 chicos no tienen para comer. O sea, escucharnos hablar de defender los derechos de trabajadores, gente que nunca ha trabajado, y que nos deja la mitad de los trabajadores en la informalidad y la mitad de los formales por debajo del índice, perdón, por debajo de la línea de pobreza. Entonces, a eso me refiero Casta, aquellos que se jactan de decir que desde que está en la democracia restituida en nuestro país, son parte y arte de estos gobiernos que han llevado a la realidad que vivimos hoy, que de alguna manera te acabo de describir y detallar. Hola, Lorena. Esos son los políticos que están y siguen enquistados queriendo preservar sus privilegios y que no hacen la lectura de lo que está pasando en la Argentina. El argentino votó el cambio, la transformación. Lorena, hola, Carlos Galván me llamo. ¿Cómo va? Hola, Carlos. Te escucho muy lejos, Carlos. Ahí me acerco un poco más al micrófono. Ahí vos decías recién, ante una pregunta de Emiliano, decías, a ellos son la casta, ellos no los votaron. Pero digo, ellos están en sus bancas tan legítimamente como vos o como el resto de la Libertad Avanza. Son legítimos, ellos fueron electos de manera legítima. Sí, y representan intereses. ¿Cómo? Representan los intereses de su ideología o de su posición política. Bien, yo no entiendo por qué deberían. No te escucho bien. ¿Por qué deberían votar a ojos cerrados todo lo que propone el oficialismo, el gobierno, cuando pueden tener diferencias o disidencias? Carlos, en ningún momento creo que se planteó que votaran a ojos cerrados. Por el contrario, estamos diciendo que nosotros ofrecimos un proyecto de por sí muy ambicioso, que gracias a tener una ambición importante, y digo, fracasar en ello me parece que es una ganancia, porque si permanentemente nos llevan a la mediocridad de proponernos algo que no modifique sustancialmente la realidad de los argentinos, y haber ganado hubiera sido un real fracaso, y en este caso me parece que no, pero nosotros nunca dijimos votar algo a ojos cerrados. Por el contrario, tuvimos casi 700 artículos para ser derogados, modificados, revisados, corregidos, y se lo terminó consiguiendo y conquistando una ley base, punto de partida para los argentinos de 400. O sea, no veo la razón por la cual se haya dicho en ningún lado, menos yo no lo vi, y nadie lo expresó así, de que voten a ojos cerrados. Por el contrario, me parece que, vuelvo a repetirte, y esto no lo digo solamente yo, he tenido la posibilidad de comunicarme con varios periodistas de muchísimos años que me han dicho el escenario de debate que se dio en Argentina este último tiempo, estos 58 días que llevamos en el gobierno, ha sido el único en la historia democrática nueva de estos últimos 40 años. Tampoco he dicho de que no los hayan votado. Lo que dije que si hay una mayoría que ganó, y ellos no pueden ser en mayoría en representación, porque hace 50 años que están. Nosotros hace 2 años que estamos participando en la arena política, y en mi caso particular, 1 año. Pero no he dicho nada de lo que usted está transmitiendo, Carlos. Bueno, entonces interpreté mal lo que usted me decía. Yo igual insisto con esto, vuelvo al mismo punto. Usted me dice que hace 30 años o 50 años están ellos y por eso son la mayoría, pero también es cierto que la configuración actual de la Cámara obedece a la elección de 2021 y de 2023. Y ahí ustedes tienen, contando la pípara, creo que son 38 diputados y en el Senado son 7. No. ¿Cuántos son? Contando la píparo seríamos 40, somos 38. Bueno, tiene uno más. Son de 2. Contando la pico que ayer votó en disidencia o votó en contra algún inciso. Pero por eso ella tendrá que dar explicaciones. No le pregunto por eso. Yo no le pregunto por eso. No le pregunto eso. Lo que le pregunto es esto. Que sí o sí, digo, yo en la previa siempre me imaginé que iban a tener que negociar y mucho, porque con la cantidad de votos, ustedes están 90 votos abajo en diputados para el quórum y 30 votos abajo para el quórum solo en el Senado también. Con lo cual tenían muy cuesta arriba, siempre lo iban a tener. Es histórica la ganancia, entonces, con más razón, todo a nuestro favor. Imagínese, nosotros estamos hace 2 años y hemos logrado que con solamente 38 diputados de la Libertad Avanza, por lo menos albergar la esperanza de poderle devolver a la Argentina con un proyecto de ley de bases y puntos de partida transformadora, y que finalmente, en honor a, por supuesto, a la firme convicción y la íntima convicción del presidente y del mandato popular que tenemos, de poder terminar de una vez por todas con el principal
problema económico personal de cada uno de los argentinos que hay la inflación y con el déficit fiscal. O sea, creo que todo es una gran ganancia. Y yo creo que también debo decir que a veces hay que perder para ganar más. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir trabajando por una ley que necesita el pueblo argentino, no la necesita el Poder Ejecutivo. Acá no es el cargo más importante el del presidente o el del primer ministro. Acá el cargo más importante es el del ciudadano. Y creo que ninguna de estas discusiones que hemos escuchado durante tanto tiempo y tantas cantidades, porque esa es una realidad, que obviamente por el monteo les tocaba mucha más participación a los que ya sabemos que hacen a la Unión por la Patria y el Frente de la Izquierda, que están aliados a ellos. Hemos escuchado puro relato, muy poco dato y muy poca propuesta. No sugirieron un renglón para modificar en algunos artículos, no se sugirió una palabra para decir, bueno, este es mi aporte. Fueron relatos, jornadas extensas, de mucho trabajo, de mucha escucha atenta, porque acá hubo una escucha muy atenta a cada una de las cosas que se pudieron traer a la mesa, tanto en las jornadas plenarias como después en el debate en general. Pero ninguna de ellas le soluciona la realidad de los argentinos, que es que en un 50% están por debajo de la línea de pobreza. Entonces digo, creo que no estamos viendo, yo no estoy desestimando el poder de representatividad que tenga cada uno de los diputados que hoy representan tal o cual sector de la Argentina, dependiendo del espacio que ocupen. Yo estoy desestimando la verdadera prioridad que hay que darle a la cuestión. Me parece que en ese ir y venir, que es el juego de la política vieja, de tanto la rosca, de por supuesto, de llegar a una bancada levantando las banderas del cambio, y hoy levantar las manos votando en contra de lo que sus propios votantes hicieron de tal o cual persona. En definitiva, una traición. Claramente eso sí que no tiene explicación. Lorena, por lo que dijo hoy Oscar Sago, bueno, es muy difícil o casi imposible que vuelva la ley ómnibus a tratarse en comisión, como alguna vez la conocimos. Se debatió internamente en el bloque de La Libertad Avanza la posibilidad de que, por ejemplo, en el capítulo de privatizaciones se manden leyes, digamos, en particular por ejemplo, la empresa Trenes Argentinos para privatizar esta empresa, como ocurrió a principios de los 90, ¿no? En la gestión del expresidente Carlos Menem, se hizo así, ¿no? Leyes en particular. No llegamos a poder al artículo en particular de las privatizaciones. Estábamos en la reforma del Estado, inciso por inciso, que eso un poco iba a hacerlo muy largo, y no logramos llegar. Por supuesto que se plantearon algunas disidencias respecto de qué empresas privatizar y cuáles no, pero no llegamos al tratamiento en particular de ese artículo, precisamente. Claro, pero yo lo que te preguntaba es si a futuro, como no va a volver la ley ómnibus, si se habló, digamos, en el bloque de La Libertad Avanza, la posibilidad de que haya distintos proyectos de ley según la empresa que se quiera privatizar. Nosotros somos fieles convencidos de la plataforma que Javier Milei, el único presidente que ha presentado una plataforma 2 meses antes de iniciar la campaña a presidente, donde abordaba 60 puntos, y uno de ellos era claramente la privatización de las empresas estatales, que en principio, entendiendo que todas ellas daban pérdidas o en su efecto eran embudos de ingresos públicos que se transformaban en un laberinto increíble de fondos a desaparecer. Nosotros dijimos que vamos a acompañar esas ideas y vamos a seguir abrazando las ideas que Javier Milei y por las cuales Javier Milei y nosotros hemos sido electos, y es el mandato inapelable que tenemos a cumplir. Bueno, y vamos a tratar cada una de ellas en forma diferente debido a una ley en especial. Me parece que es un camino a transitar que no puedo hacer futurología, pero está buenísimo que se den los debates para ver la particularidad de cada una de ellas y, en fin, a ello poder abordarla con las distinciones y las diferenciaciones que se tengan que hacer en la materia. Bueno, bárbaro. Entonces habrá que esperar. Hablamos con la diputada Lorena Villaverde, que es integrante del bloque de La Libertad Avanza, diputada rionegrina. Muchas gracias por este contacto con Quórum Propio. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que, yo siempre digo que tengamos esperanza, sigamos
albergando esa fe y esa luz al final del camino que nos irradió un poco y nos motivó a quienes no estábamos en política y por supuesto que al 56% de los argentinos a generar este cambio y esta transformación que tanto necesitamos. Claramente oponerse a los cambios propuestos en esta ley, en el de puntos de partida de la libertad de los argentinos, está encendiendo una mecha de una bomba económica y social que el anterior gobierno dejó plantada para que esto suceda. Pero sigamos animados, que estamos trabajando conforme a las convicciones que nuestro presidente, sus secretarios, sus ministros y toda la libertad de Avanza en general, tanto como los aliados, que no vinimos al gobierno a seguir con la siesta del populismo anterior, sino a cambiarlo de raíz, y no vamos a parar hasta lograrlo o hasta que el mismo pueblo que nos votó nos quite su mandato. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, gracias a usted, buenas noches. Saludos.